vamos a ocupar de otros temas. Hay un decreto, el decreto 005-2023, que aprobó medidas extraordinarias de apoyo para las micro y la pequeña empresa. ¿Qué les parece si junto a Daniel Hermosa, presidente de la Asociación MIPES Unidas del Perú, hacemos una suerte de revisión de lo que fue ese decreto y otros temas que tienen que ver con el mundo de las MIPES? Un mundo que en este programa nos preocupa, teniendo además en cuenta el peso y la importancia de las MIPES en nuestro país. Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido. Carlos, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación y conversar pues estos temas, ¿no? La MIPES, dado la crisis política que estamos viviendo, pues está pasando a un segundo o tercer plano. Totalmente. En el debate nacional, ¿no? Ya vemos que se están lanzando candidaturas, lo cual nos parece adecuado para ir también metiendo en la conciencia de los futuros candidatos a la presidencia la necesidad de articular verdaderamente políticas de promoción a la micro y pequeña empresa, ¿no? Y a propósito de lo que tú estás comentando, justamente una de las angustias que tienen el sector, sobre todo manufacturero, es que al ver que todavía estamos en un proceso muy lento de salir de la recesión, muy lento, están desesperados pues, por las oportunidades de negocios que hay. Entonces, el Estado se convierte en este momento en uno de los más fuertes compradores, lamentablemente, ¿no? Porque tú sabes los procesos que tiene, ¿no? El Estado para poder trabajar, adjudicar, no es como el sector privado que hoy día decides comprarte un terno y te lo tiene un sastre pues, en 15, 20 días, claro, no más. Claro. Bueno, el decreto 005-2023 salió el 17 de febrero del año pasado y era para comprar más uniformes a la policía. Ha pasado ya más de un año, ¿no? Ya estamos casi 15 meses ya, caminando para los 15 meses que salió ese decreto de urgencia, y hasta ahora no se ha terminado, ni siquiera se ha iniciado la fabricación de los uniformes de la policía, ¿no? Daniel, solo era para efectos de compras del Ministerio del Interior, porque aprobaba medidas de apoyo extraordinario para MIPES que se habían visto afectadas en el contexto económico generado por los conflictos sociales del 2023. Imagínate 2022, 2023, ¿no? Entonces, ya ese contexto pues, de crisis, pues, un decreto de urgencia es para atender un problema específico en un momento. Lógico, pues. Después de 15 meses, pues ya es una broma, ¿no? Es una broma, deberían cambiarle el nombre a ese decreto de urgencia, pero no se puede. Entonces, el problema es que ese decreto de urgencia justo atacaba las zonas más golpeadas, digamos, de las regiones, ¿no? Y lamentablemente el primer tramo, porque este decreto de urgencia se partió en dos. De los 170 y tantos millones, 120 millones era para una modalidad de compra que es la de Foncodes, ¿no? La del núcleo ejecutorio de Foncodes, y la otra era para un programa que se está creando en el Ministerio de Producción, que también es Compras Mi Perú, pero bajo otra base legal, que es el decreto legislativo 1414. Bueno, en esta práctica de que mejore esto y mejore el otro, el tema es que ha pasado el tiempo, ¿no? Y ya se ha adjudicado en el primer tramo de los 120 millones, pero ha tenido una preeminencia la región Lima. Lima ha tenido una preeminencia muy alta, arriba del 60% de las compras se han quedado en Lima. Por encima de las regiones. Por encima de las regiones. Okay. Si tú ves los cuadros, ahí pues hay regiones que han tenido un contrato. Ucayali solamente una MIPE, por ejemplo, ¿no? Puno ha tenido alrededor de 35 versus las casi 700 que se quedaron en Lima. Entonces, creo que no ha cumplido la función el decreto de urgencia de atender las regiones. Y realmente, ¿no? Por lógica, las regiones deberían ser siempre las que deben tener la preeminencia. Basta ver, por ejemplo, que durante la época de la inflación que tuvimos muy fuerte, ¿no? Lima, por ejemplo, estaba alrededor del promedio de 1.5% de inflación mensual, mientras que las regiones estaban sobre los 2 puntos, ¿no? 2.4, 2.5. Claro. Entonces, no podemos ser pues tampoco tan, digamos, indolentes frente a una realidad. Entonces, ahora tenemos una nueva gestión. Hay que reconocer que la anterior ministra, Ana María Choquehuanca, dejó una estructura en el expediente técnico para darle mayor puntaje a las zonas verdaderamente deprimidas. Ahora están pidiendo quitar esa... Antes de llegar a ello, Daniel, y gracias por este contexto en el que nos has situado, pero tengo preguntas previas que hacer antes de entrar a lo que está ocurriendo hoy. El país ha crecido en el primer trimestre. ¿Cuál ha sido el resultado MIPE en el primer trimestre?
Nosotros tenemos encuestas que se han realizado a nivel del sector comercio minorista. Okay. ¿No? Estas encuestas nos señalan de que la recesión aún continúa. El 70% de las respuestas han estado, entre 70 y 80 han estado de que todavía no se ha recuperado el consumo. Okay. ¿Correcto? Hay algunos que ya dicen que han crecido, que es menos de 10%, y otros que está igual. Pero igual, o sea, lo que nosotros tenemos es eso, ¿no? Una fotografía del primer trimestre no muy buena. Es cierto que ha crecido un poco si medimos la recaudación tributaria. Entiendo. Por diciembre, pero bueno, diciembre es un mes siempre atípico. Siempre atípico. De acuerdo. Ahora, entiendo que el decreto de urgencia buscó también reactivar la economía familiar, reactivar economía regional y reactivar economía sectorial. ¿Se cumplieron los objetivos, Daniel? Al menos en esa distribución por lo menos injusta entre Lima y las regiones. Si volvemos al principio de que es un decreto de urgencia que busca atender un problema grave en ese momento, pues yo creo que diríamos que no, claro. No lo ha cumplido, ¿no? Pero imagínate, todavía estamos, ya se firmaron los contratos del primer tramo, todavía creo que hay problemas con materiales, ¿no? Si bien es cierto, ya que financieramente creo que ya llegaron al 50% porque les han dado los adelantos, ¿no? Todavía no hay la fabricación, que es realmente lo que se necesita. Entonces, nosotros vemos de que, lamentablemente, digamos ya los tres últimos ministros, ¿no? Pérez Reyes, Choquehuanca y hoy día el nuevo ministro de Producción, han hecho lo que han podido frente a un aparato burocrático un poco lento, ¿no? Y repito la palabra, indolente, porque si yo veo que es un decreto de urgencia para tener una grave crisis, pues yo como funcionario público automáticamente corro y trato de acortar tiempo. Si no es un decreto de urgencia, pues Daniel. ¿No es eso, por supuesto, claro. Eso es lo que no ha pasado. Ahora, ya entrando de lleno a este desequilibrio, Lima y Callao obtuvieron efectivamente el 60% y las regiones, exactamente cuando me dices que solo Ucayali tuvo una, que Puno tuvo una, ¿cómo podríamos hacer para que esa desigualdad no se genere? ¿Qué tendrías que hacer? Que en las reglas del decreto de urgencia se premie, se privilegie con puntos aquella pequeña empresa que viene de regiones. ¿Cuál sería el mecanismo, Daniel? A ver, una es ese camino, ¿no? De otorgar mayor puntaje para las regiones, lo cual nos parece muy bien, muy interesante. Pero vayamos al tema de solucionar el problema de fondo. El problema de fondo es que las regiones no tienen la misma capacidad de incidencia que Lima. Es verdad, lamentable, es verdad. Correcto, a pesar de que nosotros como gremio empresarial que representa regiones, porque ahí está nuestra gran masa, tratamos de hacer la incidencia para poder lograr de que las autoridades entiendan que regiones es la que está peor. Y después siempre hablamos, el sur. Es que no existe la razonabilidad al momento de asignar los programas, las cosas que van a ayudar a la población. Entonces, por eso es que el sur siempre, aparentemente, siempre dicen que está resentido, ajeno al manejo de lo que pasa en el Perú o en Lima en particular. Pues se debe a esto, se debe justamente a esto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos propuestas. La primera es la que tú has señalado, la que es de asignar mayor puntajes. Pero nosotros creemos que este es un problema estructural. Mira, durante los últimos 14 años, Foncodes ha estado manejando Compras Mi Perú bajo el decreto de urgencia 058, que seguramente lo habrás escuchado un montón de veces. El 058 nos parece una buena metodología para aplicar la región. Y por otro lado, Sagasti nos dejó el reglamento aprobado del decreto legislativo 1414, que es una nueva estructura más burocrática desde mi punto de vista, para manejar Compras Mi Perú. Nosotros lo que queremos es que... ¿Pero como herramienta útil o...? Es que estamos recién arrancando. Ese decreto de urgencia se va a estrenar con esta compra. ¿Cómo se demoran, O sea, pero vamos a estrenar una metodología en un momento coyuntural demasiado complicado. En un momento hago mi marcha blanca, lo que tú quieras, pero no en un momento de crisis. Pero bueno, para cortar tiempo. Entonces, nosotros queremos que Foncodes debe continuar trabajando con el decreto de urgencia 58, ¿correcto? Para las regiones. Y este decreto legislativo 1414, que es la nueva modalidad, que se quede Lima, de tal manera que cuando salga el presupuesto se le asigna el 50% a regiones y el 50% a Lima, porque también hay que reconocer, o sea, tampoco somos ciegos, de que Lima concentra la mayor cantidad de empresas manufactureras. O sea, no se le puede decir... Por números son un montón, Por supuesto, o sea, ni hablar, o sea, pero seamos equitativos y utilicemos lo que tenemos. Si ya tenemos un Foncodes con experiencia de 14 años trabajando esto. Por otro lado, vamos a estrenar una
una metodología muy parecida a la anterior, pero Sí, con sí, una claro. estructura nueva, Claro. pues vayamos a seguir trabajando con Lima y así nos evitamos estas sensaciones de orfandad que tiene lamentablemente nuestras regiones, ¿no? Y a esto hay que sumarle también otro tipo de problemáticas, Carlos, como por ejemplo lo que estamos viendo en el sector del Estado, que no están pagando las deudas a las empresas. Ah, no por te ejemplo. creo. Por supuesto, mira, en este momento nosotros ya hemos presentado a diferentes congresistas, es más, ya uno de ellos, Víctor Flores, ya ha presentado un proyecto de ley para acelerar los procesos de pago de las MIPES. Mira, nosotros Pero vamos para eso necesitas una ley, Daniel. Sí, lamentablemente sí, porque las normas como están hechas ahora no, ¿cómo te puedo decir? No castigan la irresponsabilidad que tienen muchos funcionarios de no pagar la deuda que tiene el Estado al sector de la micro y pequeña empresa. Nosotros hemos hecho un cálculo con los economistas que nos apoyan y más o menos está embalsado ahí? 15.000 millones de soles. ¿Qué me estás diciendo? 15.000 millones de soles. Que no se le paga a la pero MIPE. ojo, no es del año pasado. No, de es acuerdo. de El muchos acumulado. años Sí, atrás. sí, claro. Entonces, nosotros creemos de Qué que bestia. nosotros creemos que aquí tenemos que, así como lo han hecho nuestros amigos de Chile, nosotros hemos conversado con nuestros amigos de los gremios chilenos, argentinos y mexicanos con relación a este tema y tienen diferentes soluciones. Por ejemplo, en el caso de Chile, si no cumples la fecha, porque fíjate, la ley de contrataciones dice que tú, una vez entregada la mercadería o el servicio, tienes hasta 25 días Sí. para pagar. Eso dice la ley. Sí. Correcto. Pero si te pasas, no dice qué pasa. No dice, Claro. Si te pasas de 26, 27, Ya. ¿qué dice la ley en ese sentido? Cobrarás intereses al día siguiente del vencimiento del 25 días. Ya, perfecto, tienes que ir al Poder Judicial, es una macana. Entonces, Eso te iba a decir. creemos que hoy día, aprovechando el debate de la ley de contrataciones que está haciendo el Congreso, tiene que incluirse algunos artículos porque no están mirando, hemos ido a Contraloría, la OCE, no están mirando el problema. Mira, si ellos pagara el Estado los 15.000 millones que debe, ya no necesitamos reactiva, ya no necesitamos nada, porque entraría pues una masa Claro, de dinero lógico. que reactivaría el consumo automáticamente. Pero además, Daniel, tú no te puedes demorar un día en entregar la mercadería No, al te Estado penalizan. porque las penalizaciones son Así es, gigantescas. ¿Ah? te penalizan. ¿Qué tal raza? Y ellos sí pueden demorarse en pagar. Y algo más grave, cuando tú emites una factura, ¿cierto? Hay una detracción. Sí, claro. Ok, y esa detracción no la está pagando. No digo todas las Que es instituciones. como una están. retención de impuestos a pagar más Así adelante, es, ¿no es entonces, cierto? la institución que recibe la factura está obligada a depositar Así eso es. para que con eso tú pagues los impuestos. Así es. Tampoco lo hacen, Tampoco lo Carlos. hacen. O sea, es increíble cómo se viene manejando la cosa pública en el Estado. Entonces, eso es una preocupación adicional a la que estamos comentando el día de hoy. Pero para volver a ella, Daniel, ¿tú crees que toda esta maraña burocrática que genera estos embudos tiene que ver con una mala legislación, con un desconocimiento del mercado y de lo que significan las MIPES? ¿Por qué harían las cosas tan mal? De pronto nos hemos llenado de candados para evitar corruptelas, Daniel. Sí, yo creo que más bien tiene que haber predictibilidad en los procesos. Que he estado leyendo ayer de que aparentemente ya no le va a dejar al funcionario la discrecionalidad. Eso es bueno, porque lamentablemente hemos visto un caso hace poco, no sé si en Pronatel me parece, donde una funcionaria presiona, o mejor dicho, induce a un funcionario a apurarse en un proceso de pago. Y automáticamente ya se considera corrupción. Entonces, ¿qué es el mensaje que se da? Que el funcionario público no quiere la tesorera girar el cheque a que no lo gire. Pues no es así, pues, porque hay una escalera, lamentablemente, no en todas las instituciones públicas, debo reconocerlo. No, pero hay miedo a firmar. Donde hay miedo a Así es, firmar y en otras hay peaje. Y eso es terrible. Ah, lo del peaje es tremendo. Es terrible. Ya, Carlos. yo firmo tu cheque, pero el Así 10% es. luego arreglamos. ¿no Bueno, es que cierto? menos sería 10, tienes que dejar en todas partes. En Ese es todas lo- partes, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y te voy a decir algo, perdóname la caricatura, pero en México la coima hace que la maquinita funcione. En el Perú la coima no necesariamente hace que la maquinita funcione porque todos piden y como pagues, no pagues, en uno de los puntos de la cadena se atraca la cosa. Lo cual es indecente, yo lo sé, pero es así como funciona en buenas partes del Estado, ¿no? Lamentablemente es así. Volvamos. Las MIPES de regiones y sus dirigentes consideran que esto es una falta de empatía, el tema del 60-40, por parte de sus colegas de Lima. Públicamente han manifestado en sus redes que el nuevo ministro de la Producción ya aceptó dejar sin efecto los puntajes que beneficiarían a las MIPES regionales, Daniel. Sí, nosotros entendemos la lógica de que
las oportunidades deben ser para todos. Para todos. O sea, no debe haber un privilegio para ti o para mí, no. Todo, la ley es para todos, la norma debe ser para todas. Pero debemos entender que, en principio, el espíritu de ese decreto de urgencia, ¿no?, salió por la coyuntura de la crisis económica, perdón, la crisis social que se vivió entre el 2022 y 2023. Por eso sale el decreto. Esa es la motivación. Entonces, obvio que, y lo dice el decreto de urgencia, para promover, para incentivar, para el desarrollo de las regiones. Entonces, es obvio que esa era la orientación que debía haberse dado, ¿no? Claro. Nosotros, cuando hablamos con Pérez Reyes, cuando él estuvo de ministro, él reconoció que era cierto, ¿no? Teníamos sus compromisos de apoyar la red. Lamentablemente no se hizo absolutamente nada para lograr eso. Ya se dio el primer tramo y ya está. Entonces, los dirigentes y los empresarios de regiones sienten bastante frustración, porque no son pues 30 o 40, son, en algunos casos, por ejemplo en Ayacucho son más de 400 confeccionistas, solamente había una cuota de creo que de 45 que han podido lograr cuota. No puede ser. Entonces realmente deberíamos comenzar a mirar las regiones con más interés, y no se trata de una pugna entre Lima y las regiones, no es pugna, el problema es llamada de atención a quienes dirigen los procesos. Seguro. No estamos peleados con nadie, ni nos interesa pelearnos con nadie. Lo que queremos es que los responsables de elaborar los documentos lean bien los documentos que están generando ellos, pensando siempre en las regiones, Carlos. Es un tema lógico, es un tema lógico. Ahora, yo no le voy a poner a un hombre de 30 años un saco de 50 kilos, y a un niño de 5 años 50 kilos. Es obvio, las regiones están muy golpeadas y no tenemos las mismas condiciones que en este momento tienen las MIPES de Lima. Pero ¿es fácil o difícil que las MIPES de regiones sumamente impactadas por la crisis puedan competir en igualdad de condiciones con las MIPES limeñas? Bueno, partamos por una diferencia fundamental. Lima tiene más de 10 millones de consumidores, ¿no? Yo hago una promoción, bajo un poco el precio y te aseguro que vendo mi mercadería. Sí. Allá en regiones tú bajas el precio y no la vendes. Tienes que sumar que en algunas regiones que están en frontera, por ejemplo Puno. Sufre del contrabando. Por ejemplo. ¿No? Sufre el contrabando, donde entra hoy día mismo está entrando ropa de segunda mano, de segundo uso. Está entrando y compitiendo con los confeccionistas de la región. Y esta misma mercadería que entra a través de Puno, y ahí exhortamos a la SUNAT, al Ministerio de Economía. Ahí te van a decir, oiga, no, lo de Puno es estructural, te van a decir. Pero, por favor, vayan, controlen. O sea, esto no puede ser un caño abierto, pongan algunos topes, que paguen impuestos para que ese precio pueda ser un poco más alto y no destruya la poca industria que tenemos en el sur. Entonces, el tema del contrabando es un tema grave. Entonces, claro, los funcionarios públicos dicen, bueno, no, pues es un tema estructural, no lo consideran al momento de decir, oye, ¿cuál es nuestra misión? Apoyar al más vulnerable, porque para eso están estos programas. ¿Y dónde están los más vulnerables? ¿En Lima o están en las regiones? Es la lógica. Bueno, la cuestión en este momento es que vamos, ¿cuándo finalmente las MIPES entregan la producción solicitada? Bueno, deberían haberle entregado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Sí, pero bueno, así como van las cosas, yo creo que en el mes de julio, agosto, probablemente septiembre, octubre comience ya a entregarse. ¿Y qué porcentaje de la mercadería entregada por MIPE es observada por el cliente, Daniel? Que no era así lo que se pidió, que le falta esto, que la calidad aquí. Es poco realmente, porque hay que felicitar a quienes diseñaron este programa. Es que hay un control permanente, o sea, estás en el primer paso, ya hay un ingeniero que está diciendo, un momentito, está mal cortado. Ah, pero lo arreglas. Vas al segundo paso, la costura, un momentito, está mal cosido. Entonces ya vas corrigiendo en cada uno de los tramos procesos, claro. del proceso. ¿Ya? Entonces, el índice de observaciones es bajo, felizmente. ¿Pero ese ingeniero quién lo pone? Lo pone el núcleo. El núcleo ejecutor. Claro, en este caso Foncodes, claro, actualmente, ¿no? Entonces, eso es bueno, porque en primer lugar vas sí, de alguna manera me gusta la idea, claro, vas acompañando el proceso, claro. Vas haciendo pedagogía porque va a mejorar sus procesos, ¿no? Entonces, estas MIPES realmente ya se acostumbran a trabajar con fichas técnicas. El programa es maravilloso. El problema es que debería haber ayudado en un momento coyuntural grave, no lo está haciendo. No lo está haciendo. No lo está haciendo. Pero fíjate, Daniel, perdóname la desconfianza, pero ese ingeniero también puede ser aceitado para que acepte determinado hilo que no estaba en la licitación. Es decir, la corruptela nos ha generado tal desconfianza que hace que los procesos no avancen, pues. Sí, bueno, de verdad no quisiera profundizar por qué se ha demorado tanto el tema. En algún momento lo hablamos aquí, cuando estuvimos con Susana,
hablábamos de que la demora fue pues en el Ministerio del Interior al momento de elaborar las fichas técnicas. Ahí fue. ¿no? Ahí se demoró muchísimo, ¿no? Cuando lo que dijimos acá era de que si en el 2021-22 se hicieron uniformes, porque se hicieron, medio millón, 500 millones de soles en uniformes, se amplió el presupuesto de acá, 170 millones. ¿Por qué había que cambiar la ficha técnica? No era si además lógico. hay una experiencia, si necesito lo mismo, ¿por qué voy a cambiar tanto? ¿no? Aquí nosotros decíamos, oye, de repente al policía le ha salido un brazo más, o ha crecido, o ha engordado. Realmente no había lógica. Claro. No había lógica, pero bueno, no hay quien investigue, no hay quien comience a escarbar y vea por qué pasó esto. Bueno. Ese es un tema que a nosotros hasta ahora seguirá siendo tabú de acuerdo. e historia. Daniel, pero en tal caso, ya para terminar, porque tengo que pasar a otros temas, sí estamos ante la evidencia de un Estado que parece, por lo menos, no sé si desconocer, pero no estar en el territorio para entender qué es lo que ocurre, sobre todo con las MIPES regionales. Y entender la necesidad de los apoyos que necesita Daniel. Parece que Foncoden sí lo entiende, quizás por su experiencia y su tiempo, pero no sé si el ministerio. Sí, bueno, ahí nosotros ya hemos conversado con el ministro, tiene mucha predisposición y de atender la crisis que está viviendo las MIPES, ¿no? Esperemos que su equipo técnico acaba de nombrar al viceministro, es un cooperativista, que tiene muy claro el tema de lo que está pasando en el sector. Qué bueno. Pero el tema es que yo puedo tener mucha claridad. El momento es cómo aplico las recetas y en qué momento las aplico. Y ahí creo que las MIPES tenemos mucho que decir y contribuir a que el país siga caminando. Daniel, muchas gracias. Como organización, ¿van a apoyar la movilización del 1 de mayo, que se está convocando a gremios de todo el país para señalar los errores serios de este gobierno? Nosotros ya lo venimos haciendo permanentemente, Carlos, y por supuesto, vamos a estar con ellos. Pendientes que tenemos como caja. Esperemos que haya una fórmula creativa. A nosotros sí nos interesa que suban los sueldos porque eso incentiva el consumo. Seguro. Por supuesto, pero estamos las MIPES en general. Lo que va a suceder es, si lo hacen, ¿no?, es que vaya a haber menos contrataciones. Okay. Eso es el problema y eso es el debate que... Pero van a estar el 1 de mayo entonces. Por supuesto que Muy sí. bien. Daniel, gracias nuevamente. Gracias a ti, Carlos. Daniel Hermosa, presidente de la Asociación de MIPES Unidas del Perú, ha estado con nosotros conversando de estos temas. Nos vamos a otros asuntos. Luego de la pausa hablaremos del precio del balón de gas. Sube por cuarta vez el GLP, algo que también impacta, dicho sea de paso, en la producción MIPE. Venimos con ello, no se vayan.